van a hacer un censo de escuelas, maestros y alumnos para saber qué tan grave es la situación educativa del país. Y la pregunta es la siguiente: ¿no sería necesario hacer este censo y esta evaluación antes de hacer la reforma? Es como si ustedes fueran con un pinche doctor y el doctor les dice: joven, lo tenemos que operar, y en cuanto salga de la operación le hacemos análisis para ver cómo estaba. La pregunta de fondo es: ¿qué pinche doctor te hace una operación sin antes tener el diagnóstico? Pues los doctores neoliberales. Esos son los que la hacen. Entonces, México es efectivamente un país grande y con grandes deficiencias y diferencias educativas. Pero la pregunta es esta: ¿ustedes creen que Peña entiende la dimensión del problema? Si apenas está empezando a aprender las capitales. ¿Cómo chingados queremos que entienda la dimensión profunda de la reforma del problema educativo del país? Es absurdo. Ahí estamos mal nosotros, no él. Y luego, yo estoy convencido de que al encarcelar a Gordillo, el gobierno lo que hizo básicamente es poner de lado un poder fáctico, pero también puso de lado a uno de los pocos actores que realmente controlaban al gremio. Pero además echó a andar esta reforma de manera arbitraria y autoritaria. Dicen que no fue arbitraria y autoritaria porque la votaron el PAN, el PRI y el PRD, pero no me chingues. Nunca consultaron a los maestros, que además lo que hacen estos señores no nos representa. Por supuesto que los maestros han protestado, y los maestros la han hecho de tremenda tos con toda la razón, porque esta reforma educativa es esencialmente una reforma laboral con dedicatoria a los maestros. Y esto, por supuesto, que obedece a estas lógicas que ha seguido el régimen neoliberal en los últimos 30 años. Si nosotros revisamos lo que han hecho los diferentes gobiernos neoliberales con los sindicatos, vamos a ver que los han ido acabando uno a uno y se han ido de manera sistemática terminando todos y cada uno de los contratos colectivos de trabajo. El único gran contrato colectivo de trabajo que faltaba eliminar era precisamente el contrato colectivo del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Y no lo habían quitado porque el Bester Gordillo sí había hecho un trabajo interesante con el gremio, que es que había convertido al sindicato de maestros, más que en un sindicato, en una suerte de agencia electoral de alto nivel. Y prueba de ello es que en los últimos años, según un estudio de la Asociación Ciudadana del Magisterio, una agrupación política que presidía Noé Rivera, ex operador de Gordillo, resulta que el Bester había manejado, sin dar cuentas, en 18 años, unos 104.200 millones de pesos, y que buena parte de ese dinero se había ido a operativos electorales. Dime tú qué chingados tiene eso que ver con la educación y con los sindicatos. Esos operativos electorales se explican por lo siguiente: por el hecho de que los maestros son un gremio que tiene una importancia muy grande en las elecciones, porque en muchas regiones son los únicos cuadros que realmente saben sumar votos y llenar un acta. Entonces, eso es lo que te explica que, por ejemplo, al CENTE le crecieron estructuras no educativas como una cosa que se llama el Comité Nacional de Acción Política y la Organización Nacional de Observadores Electorales del Magisterio. Y eso te explica que se hayan contratado a miles de asesores y especialistas y se había impuesto harto comisionado sindical. Pero el caso es que la reforma laboral de Peña, la reforma educativa de Peña, que es una reforma laboral con dedicatoria a los maestros, proponía elevar la evaluación a rango constitucional, entre otras cosas, para controlar al gremio, para que fuera el gobierno el que directamente, para que sea el gobierno el que directamente pueda controlar al magisterio y decir quién entra y a quién se despide. La reforma busca sustituir en un mediano plazo el contrato colectivo de trabajo por contratos individuales regidos por evaluaciones individuales que permitan justificar despidos individuales. Y
por último, la reforma propone lo que llaman un servicio profesional del magisterio, lo que significaría el establecimiento de nuevas reglas laborales e individualizadas. Esto quiere decir que se van a la chingada todos los derechos laborales que tanto tiempo le costó conseguir al magisterio. Ahora, esta reforma educativa no solo afecta al magisterio, también afecta a todos los ciudadanos, entre otras cosas, porque atenta contra la educación gratuita. Contra lo que dicen los neoliberales, el Estado mexicano gasta realmente muy poco en educación. Según datos de la OCDE, el gasto promedio por alumno en primaria de los países de esa asociación es de $7,719, cuando en México es de $2,875, es decir, menos de la mitad. Un artículo transitorio de la reforma decía que los padres de familias se deben proponer mejorar la infraestructura de las escuelas, comprar materiales educativos y resolver problemas de operación básico. Eso, contra lo que dicen los promotores de la reforma, lo que hace es legalizar las cuotas y abrir las puertas a la privatización. Entonces, sí nos afecta, por supuesto, que esa reforma como ciudadanos comunes y corrientes. Una parte importante del gasto de educación, como les mencioné hace ratito, se va al aparato del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y no hay una sola pinche línea en todo el documento que hable de evitar esos desvíos y de controlar esos gastos. Eso quiere decir que piensan seguir con ese aparato de fraude, solo que lo piensa controlar el PRI gobierno. Ese es el objetivo de esa reforma. Peña Nieto, básicamente lo que está buscando es restablecer la vieja dictadura presidencialista, y para eso impuso a un señor en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que le ayude a mangonear el sindicato. Lo que quiere Peña, en pocas palabras, es quedarse con el aparato electoral del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que construyó Gordillo. Ahora bien, si no viene de un diagnóstico preciso de la realidad, ¿de dónde carajo salen estas reformas? Lo que hay detrás de estas reformas es una cosa muy sencilla. Es una visión neoliberal del mundo, que es la misma visión que alienta las reformas laboral, energética y hacendaria. Y es una visión que tiene que ver básicamente con las lógicas del mercado. El texto que les mencionó Ríos, el texto de la reforma, es curioso, no habla de educación. ¿Saben de qué habla? Usa términos, todo el tiempo usa términos como eficacia, eficacia de gestión, optimización de recursos, competencia, calidad, inversiones redituables. Es un proyecto neoliberal puro. En realidad, en la educación lo importante deberían de ser las condiciones de aprendizaje, la pedagogía, los planes de estudio, la matrícula, los recursos educativos y demás. Pero eso a estos señores no les importa. El tema de la matrícula no viene, lo que quiere decir que tienen muy poca matrícula. Entonces, que no nos engañen, cierro con esto, que no nos engañen. ¿Sí? En ningún momento se propone ni más inversión en ciencia, ni en tecnología, ni en educación superior, ni en educación a secas. Todo el plan de Peña, todas sus reformas, buscan consolidar a México como un pinche país de maquila, como una colonia del tercer mundo al servicio de las multinacionales. Los maestros tienen razón en protestar y debemos apoyarlos. Ese es el primer frente de batalla de este país. En ese frente de batalla, entre otras cosas, están los maestros. Perdóname, los tenemos que apoyar. Puede que no nos caigan bien, que no nos gusten sus métodos. Pero ellos están en el primer frente de batalla, y ese primer frente de batalla también es el nuestro. Así lo debemos entender. Por supuesto que además se necesita una reforma educativa, sin lugar a dudas, pero no es esta que nos están poniendo. Para poder defender esta reforma educativa, entre otras cosas, necesitamos un gremio de maestros sólido y consolidado, y eso solo se puede dar con
la organización, con la lucha, y el sindicato es una forma de organización muy efectiva, es uno de los pocos sindicatos que existen, hay que defenderlo. Entonces, bueno, yo sí creo que ese pleito hay que darlo. Creo además que hay que defender los viejos proyectos de educación que se dieron en el país. Una de las cosas que a mí me explica el asunto de la Noche de Iguala es que hay una embestida en forma del actual sistema contra todas las estructuras, incluso educativas, que se construyeron en México durante el cardenismo, entre otras las normales rurales. Tenemos que defender las normales rurales, por supuesto. Y por último, por supuesto, también tenemos que pelear, seguir peleando por defender la educación laica, libre y gratuita, y tenemos que pelear porque se pueda hablar de política y de todo lo que se pueda, quiere uno platicar en las escuelas, pues eso es parte de nuestra educación. Entonces, todo eso, por supuesto, que lo tenemos que pelear. Que conozca realmente de educación. Una vez el extrañado y difunto maestro Carlos Monsiváis dijo una barbaridad. En este país había 3 secretarías de educación. Uno era la SEP, otro era Televisa, que es la verdadera Secretaría de Educación, y otro era su humilde amigo de ustedes, es Ríos. Yo no me atreví. Dice Pepito que qué mal estamos por eso. Yo no me atreví a contradecir a Monsiváis, porque se ponía furioso si lo contradecía uno. Pero sí caí en cuenta de que tenía parte de razón. ¿Quién está educando realmente a la gente ahora? Ya no son los papás, ni siquiera los maestros, es la televisión, y es la peor televisión que nos podamos imaginar, que es Televisa y Televisión Azteca. Ellos son los que realmente están maleducando a la gente. ¿Por qué? ¿La están educando para qué? ¿Para que sean buenos ciudadanos? ¿Para que aprendan? No, lo están educando para que sean perfectos consumidores de porquerías y que se la pasen viendo telenovelas, entreteniéndose con el fútbol, con la lucha libre. Es pan y circo otra vez. Aquí es PRI y Televisa. Antes era pan y circo, ahora es PRI y Televisa. Entonces, les repito, necesitamos una verdadera revolución educativa. Cambiando a la SEP no se va a mejorar nada. A lo mejor empezando por ahí, por tener un buen secretario de Educación que realmente planifique un sistema educativo bueno, se pueda lograr algo. Pero ¿cómo le hacemos para cambiar al magisterio? El magisterio está muy mal preparado porque en las normales de maestros no les enseñan a ser maestros tampoco. Entonces, ¿dónde está la solución a este gran problema que tenemos en México? ¿Por dónde empezamos? Está medio difícil. Les dejo en el uso de la razón, perdón, el uso del micrófono. Derecha que nos impongan una religión con la que no estamos de acuerdo, que ni conocemos. ¿Qué dicen los curas? Que hay que bautizar a los niños para que no se vayan al infierno, como si un bebé hubiera pecado de palabra, pensamiento y obra a esa edad. Entonces, ya con echarles un chorrito de agua en la crisma, ya los salvamos del pecado original y de todos los pecados que no son nada originales. Y así lo seguimos educando al niño, educando entre comillas. Claro, y cuando ya llega a la escuela, ya tiene la mente llena de porquerías y falsedades, etcétera, etcétera. Ese es un tema con el que cierro con broche de oro el libro.
una hipótesis, no para mejorar la educación, sino como una forma que encontré yo de explicarme por qué estamos tan mal en el sistema educativo. Les recomiendo de corazón. Oye, maestro, ¿pero por qué está en español? ¿Por qué qué? ¿Por qué está en español? ¿Está en español? Sí, está en Pues, español. es que lo tradujimos del portugués. Nuño, le notifico además, no sé si con agrado o con un poco de coraje, que acabamos de descubrir que en el metro y en otras partes están vendiendo este libro a 30 pesos. Ya hay edición pirata, lo cual me da a mí mucho gusto y mucho coraje. Porque el libro se vende normalmente a 100 pesos y en el metro lo están vendiendo a 30 pesos. No sabemos quién lo hizo, pero es un timbre de orgullo para cualquier autor que le pirateen un libro. Se los doy a conocer para que hagan sus cálculos. Yo no me voy a enojar si lo compran pirata, pero sí me interesaría mucho que lo leyeran al precio que lo consigan. Muchas gracias.